metabolitos focales. ¿Qué quiere decir eso? Que son los metabolitos en los cuales tenemos que poner el punto. ¿Por qué? Porque esos son los metabolitos más importantes. Entonces, estos se van a ir interconvirtiendo. Otra categoría va a ser las vías de asimilación para formar esos metabolitos fecales. Otro va a ser las secuencias biosintéticas para convertir los metabolitos focales hasta productos terminales que puedan ser eliminados. Y finalmente, la cuarta vía es la que va a producir energía metabólica para el crecimiento y la conservación. Por eso es que cuando hablamos de las bacterias, tenemos que referirnos en primer lugar, tenemos que referirnos a que el metabolismo de las bacterias, de los microorganismos, es un metabolismo que produce energía. O sea, ingresa el alimento al microorganismo y este alimento es desdoblado por enzimas. Y esas enzimas le va a producir, que es parte de la energía química, le va a producir más energía transformándose en adenosín trifosfato, que es la energía que le sirve a la bacteria para llevar a cabo las actividades celulares, todas las actividades celulares, crecer, multiplicarse, dividirse, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si hablamos del metabolismo, inclusive podemos verificar que hay compuestos ricos en energía, como la adenosina trifosfato, ATPs, la guanosina trifosfatos, GTPs, el acetilfosfato, el ácido 1,3-difosfoglicérido y el ácido fosfoenolpirúvico, el PEP. Entonces, como cuando un ratoncito cae en la trampa, ¿no es cierto? Empieza a producir su metabolismo, ¿para qué? Para tratar de salir. Lo mismo aquí, cuando ingresan los alimentos, estos se transforman en energía. Entonces, el adenosín trifosfato actúa como transportador de energía o como intermediario entre aquellas reacciones que van a proporcionar la energía y otras que la van a consumir. ¿Cuál es el metabolito focal más importante de todas las energías de los seres humanos? La glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es un carbohidrato, es un azúcar, ¿no es cierto? La glucosa. La glucosa es una fuente energética, es una fuente de energía. Esta glucosa, por acción del dióxido de carbono y más el agua, se va a transformar en energía y va a producir ATPs. Y los ATPs, ¿qué son? Es adenosín trifosfato, pero en realidad son la unión del adenosín difosfato más otro fósforo. Y esto se va a traducir en liberación de energía, como ADP más fósforo o como lípidos. La energía va a dar lugar a la formación de lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son ácidos grasos más glicerol. Entonces, esta fórmula es la que en realidad visualiza a la glucosa como transportador de energía en muchos procesos. Aquí está transportando la energía o como intermediario entre otras reacciones que proporcionan la energía y además que la consumen la energía. Bien, ahora la utilización entonces de la energía por los microorganismos es muy importante. Vamos a ver que esta energía, el microorganismo la utiliza ¿para qué? Para moverse, primero, para producir calor, para producir electricidad, para iluminarse, para bioluminiscencia. Miren, aquí tenemos un microorganismo que puede ser capaz de hacer todo esto, una célula microbiana. Bien, entonces la célula microbiana utiliza la energía química para ir a sintetizar de moléculas pequeñitas a moléculas grandes. Sintetiza grandes moléculas a partir de otras pequeñas, para transportar sustancias hacia la célula microbiana y organizarlas en su interior, o para sacar, como una pala, miren que está sacando las sustancias de desecho de la célula microbiana
o para realizar la excreción. Esto es comparable al trabajo mecánico, ¿no? Acá que está sacando fuera, que hacen las células microbianas. Bien, ahora vamos a ver. El transporte de los nutrientes de los microorganismos, podemos señalarlo, que se realiza a través de la difusión simple o pasiva, a través también de la difusión facilitada, a través también de la translocación en grupo o por el transporte activo. La mayor parte hacen un transporte activo de los nutrientes. Bien, el metabolismo bacteriano, entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Lo podríamos definir como un conjunto de reacciones bioquímicas catabólicas y anabólicas. Catabolismo y anabolismo. Son dos compuestos, son dos palabras que se refieren, el anabolismo a todo lo que se está sintetizando y el catabolismo a todo lo que se está degradando, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven el catabolismo y el anabolismo? Para transformar las sustancias nutritivas con el mismo fin, para obtener energía. Por eso es que podemos señalar en los microorganismos dos tipos de reacciones: las reacciones endorgánicas y las reacciones exorgánicas. Ahora, cuando hablamos de los metabolitos focales y su interconversión, principalmente de la glucosa 6-fosfato y de otros carbohidratos que mediante los ésteres fosfatados, que tienen cada éster diferente longitud de cadena, no sabemos, puede tener, no solamente puede tener 6, sino que puede tener 12, 8, 16, 24, en fin. Entonces, esa formación y utilización de fosfoenolpiruvato, también, donde los fosfatos de triosa se van a convertir a fosfoenolpiruvato por las bacterias, utilizando reacciones como la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato por el nicotina adenina dinucleótido, es, por ejemplo, un menester casi todo el tiempo de Escherichia coli. Entonces, sabemos que la Escherichia coli está formando y utilizando al fosfoenolpiruvato para convertirlo en fosfoenolpiruvato. Por eso es que hacemos la formación también y utilización del oxalacetato para otros microorganismos, o la formación del alfa-cetoglutarato a partir del piruvato. En fin, los microorganismos tienen todos esos metabolitos focales, como el de la glucosa 6-fosfato, por diferentes vías lo utilizan para transformarlo o interconvertirlo. Ahora bien, hay vías de asimilación, y en las vías de asimilación tenemos que señalar la vía de crecimiento con acetato y el crecimiento con dióxido de carbono. ¿Qué hace la primera? El crecimiento con acetato. ¿Cómo la logramos? Acoplando a las reacciones del ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, ¿no es cierto? También pueden utilizar las bacterias el crecimiento con dióxido de carbono. Eso se conoce, o ustedes van a conocer, o conocen ya en bioquímica como ciclo de Calvin. Lo mismo que para nosotros, también los microorganismos lo realizan. Y ahí tenemos a las células autótrofas que son capaces de realizarla. Estas células autótrofas requieren de enzimas para que se asimilen estos compuestos. ¿Cuáles son esas enzimas? Las despolimerasas y las oxigenasas. ¿Qué hacen las despolimerasas? Las despolimerasas hacen que se hidrolicen las proteínas, los ácidos y los lípidos que están por fuera de la célula, que son extracelulares. Entonces, elaboran despolimerasas extracelulares. ¿Para qué? Con el fin de hidrolizar a las proteínas, a los ácidos, a los lípidos. Este patrón de actividad de las despolimerasas es muy útil para identificar a los microorganismos. Ahora veremos qué hacen las oxigenasas. Las oxigenasas son enzimas que emplean de manera directa el oxígeno molecular. Ya hemos dicho, ¿para qué? Para la energía, para obtener energía. La transformación entonces de la energía, recapitulando,
Generalmente, del adenosín trifosfato es mediante 3 vías principales para los microorganismos o bacterias. Primera vía, la respiración, que tiene lugar en presencia siempre de oxígeno y que da como resultado la formación de dióxido de carbono más agua. Y también se conoce como proceso de oxidación. Los microorganismos se están oxidando y están respirando. La fermentación es el segundo proceso para obtener energía en condiciones sin oxígeno. Puede existir en los microorganismos anaerobios. La fotosíntesis, que obtiene la energía mediante la absorción de la luz visible a través de la clorofila. Entonces, si señalamos también que la nutrición microbiana está compuesta, ¿quiénes van a ser? Las macromoléculas, los polisacáridos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. ¿Quiénes van a ser los más abundantes? Las proteínas. Las proteínas son siempre las más abundantes. Y obviamente necesita el solvente. El solvente ideal es el agua. El agua para todos los organismos vivos, debido a que tiene gran polaridad y a que se puede cohesionar fácilmente, mediante el agua puede cohesionarse todos estos compuestos. Ahora bien, la utilidad de las enzimas. Las enzimas van a actuar como catalizadores biológicos de naturaleza proteica. Su accionar es esencial en el metabolismo bacteriano. Van a actuar muy específicamente a través de un sitio activo, produciendo un efecto catalítico sobre las moléculas del sustrato, convirtiéndolo en un producto específico. Generalmente las enzimas funcionan en cascada, en forma secuencial, y a eso se llama sistema multienzimático. Sistema multienzimático. Las fermentaciones en los microorganismos ocurren como reacciones equilibradas de oxidación y de reducción interna, muy equilibradas, en la que algunos de los átomos que son de la fuente de energía, por decirles, donadores de electrones, se reducen, mientras otros que se están reduciendo, otros ya se están oxidando. Y la energía se va a producir por fosforilación a nivel del sustrato. Una ruta que es bioquímicamente muy utilizada por los microorganismos es la de la fermentación de la glucosa. Y a esa se denomina glucólisis, también denominada vía de Embden-Meyerhof. La glicólisis se puede dividir en 3 etapas principales. Ya lo saben ustedes. Miren acá. La combustión y la respiración. ¿A qué llamamos combustión? Cuando la glucosa es consumida para producir la respiración. Y esto es una comparación, por ejemplo, si comparamos una rata de producción de energía por combustión y otra por respiración celular. Ahora vean ustedes, pero la ruta metabólica de la glicólisis es la misma para todos. La glicólisis es común a todos los organismos vivos, no solo a los microorganismos. Nosotros también la realizamos, ¿no es cierto? Aquí está. La glucosa, mediante la de ATP, va a transformarse en glucosa 6-fosfato y va a producir ADP, adenosín difosfato. La fructosa 6-fosfato también va a utilizar como el ATP más el ADP para producir 1.6 fructosa difosfato. Luego, la fructosa difosfato va a utilizar en realidad un adenosín difosfato y adenosín difosfato. ¿Para qué? Para producir también el NADP y el NADH. ¿Para qué? Para transformarse en 1,3-difosfoglicérido y producir el adenosín difosfato más el adenosín trifosfato. Va a utilizar esto el ácido 3-fosfoglicérico. Este se va a convertir a su vez en ácido 2-fosfoglicérico. El ácido fosfoglicérico se va a producir en fosfenol piruvato y el fosfenol piruvato se va a transformar en ácido pirúvico con la generación siempre del adenosín difosfato. Entonces, la glicólisis va a transcurrir como una degradación de la glucosa que puede tener lugar por esta ruta, por la glicólisis, y esta es la más importante
para la célula microbiana para obtener energía. Ahora, igual que para nosotros los seres humanos, la glicólisis, ¿no? Lo mismo podemos decir si hablamos de esta manera. Miren, la fructosa, galactosa y manosa, que son otras pentosas también, igual se están transformando en glucosa 6-fosfato, luego en fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6, lo mismo. Volvemos a repetir. Con la única diferencia de que una vez que llegamos al fosfoenol piruvato, al piruvato propiamente, hay microorganismos que usan la vía aeróbica. En presencia de oxígeno se van hacia la vía aeróbica y otros se van por la vía anaeróbica con su metabolismo, el lactato. La vía anaeróbica, entonces entra el lactato. Bien, para ello, a partir de la glicólisis, y les estoy diciendo que puede darse la respiración para los microorganismos, o aerobia o anaerobia. La respiración aerobia, recuerden siempre que se va a llevar a cabo por la transformación de la glucosa 6-fosfato hasta ácido pirúvico o piruvato. Esa es la glicólisis. Para cualquiera de las dos rutas tiene que haber una glicólisis, pero cuando hay una respiración aeróbica en presencia de oxígeno, con oxígeno 2, pues quiere decir que en la mitocondria de los microorganismos se produce el ácido de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Luego esto se va a producir 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua, más la energía en que se va a medir en kilocalorías y la transformación de 38 moléculas de adenosín trifosfato. 666 kilocalorías para producirse en la respiración aeróbica. Mientras que sin oxígeno, porque a partir de la glicólisis, sin oxígeno, si no se utiliza oxígeno, los microorganismos caen en la respiración anaeróbica, que se conoce con el nombre de fermentación. ¿Y aquí qué se va a producir? Pueden haber otras 3 vías, la vía láctica, la vía alcohólica, con producción de 2 adenosín trifosfato y la vía acética. Entonces, se pueden dividir estas 2 respiraciones y de ese modo hay microorganismos que viven con oxígeno y otros son aerobios y otros que son anaerobios que viven sin oxígeno. Por eso también podemos ver que el ciclo de Krebs se cumple o el ciclo del ácido tricarboxílico. Ahí está. A partir del ácido pirúvico ingresa la acetilcoenzima A y obviamente se va a transformar a ácido cítrico, ácido isocítrico, ácido alfa-acetoglutárico, succinilcoenzima A, ácido succínico, fumárico, finalmente málico y nuevamente acetilcoenzima A. ¿Para qué? Para ingresar en la cadena de transporte electrónico generando los compuestos de energía. Entonces, esto es importantísimo y está otra manera de expresarlo: el piruvato, acetilcoenzima A, citrato, isocitrato, alfa-acetaglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato y oxalacetato. Todo esto nosotros ya lo vemos en la parte de bioquímica para el ser humano. Lo mismo los microorganismos. Y las vías reductivas, que algunos microorganismos no pueden vivir en todos estos ambientes, y para ello va a utilizar vías reductivas. O sea, que va a utilizar ambientes extremadamente reductores para asimilar, por ejemplo, el nitrógeno. Y estas bacterias se van a llamar cianobacterias, se van a conocer como cianobacterias, y son muy diversas y pueden usar otro sistema que se conoce con el nombre de nitrogenasa multicomponente, a partir del nitrógeno. Entonces, esa nitrogenasa multicomponente va a hacer que muchos microorganismos usen las vías reductivas. Otros microorganismos van a utilizar la fotosíntesis o van a llevar a cabo la fotosíntesis también, en presencia de la luz y de la clorofila. La fotosíntesis también es un proceso que convierte la energía lumínica en energía química. Entonces, simplemente estamos viendo cómo hay fases de la fotosíntesis donde la luz del sol hace que se produzca la fosforilación del adenosín trifosfato, del NADPH, del ADP, del piruvato, todo, y todo esto
por el ciclo de Calvin-Benson. ¿Para qué? Para obtener energía a través de los azúcares. Aquí tenemos, miren cómo a través del sol tenemos la fase lumínica, el sol, la clorofila, se pueden producir 12 moléculas de agua, 18 de adenosíntrifosfato, 12 de NADPH y 6 de oxígeno. Entonces a eso se llama fotosíntesis. La quimiosíntesis también la realizan los microorganismos, dependiendo del tipo de microorganismos. Hay bacterias que son quimiosintéticas, que no necesitan nutrientes orgánicos. Son capaces de usar al dióxido de carbono para producir sus propios nutrientes. Y obtienen energía de la oxidación de compuestos inorgánicos, como el hidrógeno molecular, el amoníaco, el nitrito, el tiosulfato, etc. Esas bacterias quimiosintéticas pueden tener electrones resultantes que van a ingresar también en la cadena respiratoria con producción de dióxido de carbono y adenosíntrifosfato. También tenemos que las bacterias pueden respirar y desasimilarse de sus compuestos orgánicos y liberar energía. Esa respiración es un proceso por el que la célula microbiana libera la energía almacenada en sus alimentos. Se conoce como una parte como respiración aerobia, otra como fermentación y otra como respiración anaerobia, con uso o sin uso del oxígeno. ¿No es cierto? Se va llamando de diversas formas. Bien. Ahora, la respiración aerobia, vamos a tener la transformación de la glucosa más 6 moléculas de enzima con las enzimas para transformar 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua. Vamos a necesitar una energía de 38 ATPs, de que se esté produciendo 38 adenosines trifosfato. Si calculamos la variante energética, la delta G, vamos a ver que necesitamos a menos 686 kilocalorías. Eso en la respiración aerobia. Ahora veremos qué pasa o qué sucede con la anaerobia. En la aerobia, la glucosa va a tomar la glicólisis. Luego esta glicólisis va a llegar hasta ácido pirúvico. Esto más 4 moléculas de hidrógeno va a producir ¿qué cosas? Alcohol etílico más 2 moléculas de alcohol etílico, 2 de dióxido de carbono más 2 adenosíntrifosfato. ¿Por qué? Porque no está usando oxígeno para actuar como aceptor final. Entonces, el ácido pirúvico se va a servir solito como aceptor de los hidrógenos. Por eso es que decimos que cuando el aceptor de electrones es un ácido orgánico como el ácido pirúvico, por eso se llama fermentación. Y cuando el aceptor es una sustancia inorgánica como el nitrógeno, nitratos, nitritos, sulfatos, carbonatos, fumaratos, entonces se llama también fermentación. Cuando el aceptor es una sustancia inorgánica, se llama la vía, puede tomar inclusive otras rutas, la ruta del ácido láctico o del ácido pirúvico. Para que se destruyan las proteínas, ¿cuándo se tendrán que destruir? Cuando tengan que atravesar membranas. Y las membranas van a atravesar degradándose junto con enzimas que se llaman proteasas, que van a degradar a las proteínas. Y estas proteasas las van a transformar hasta péptidos. Y todavía las peptidasas van a transformarlas, otras enzimas, hasta aminoácidos. Entonces, el catabolismo de proteínas se lleva a cabo por enzimas, proteasas, peptidasas, hasta aminoácidos. Y los esqueletos carbonados de los aminoácidos entran en el ciclo para sufrir mayores oxidaciones, vía acetilcoenzima A, vía ácido cetoglutárico, o ácido succínico, o ácido fumárico, o ácido oxalacético. Cualquiera de las rutas
pueden utilizar las proteínas. Como verán ustedes, las proteínas, perdón, las bacterias pueden usar hacer el catabolismo de sus proteínas por cualquier ruta. Bien. Aquí vamos a quedar, estimados estudiantes. Lo único que quiero rogarles es que vayan estudiando, por favor. Vayan siguiendo las clases con la lectura del Javits. Bien, volvemos a las clases y veremos quiénes se han conectado. 56 personas, 57. Vamos a sacar un screenshot de los 57. Vamos a quedar aquí para darles tiempo a que puedan llegar a la facultad porque tenemos la clase práctica. No se olviden que hoy es el día de entrega de todas las tareas, ¿no? Nos vemos en las prácticas. Bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.